Entonces, vamos a empezar con el sistema de combustible, sistema vinculado con dos capítulos del sistema ATA. Uno que está vinculado con el ATA 28, ¿ya? Que es exclusivamente lo que es el sistema como tal, y el ATA 73, que está vinculada con el FCU. Sí, con el FCU. Entonces, bajo ese criterio, ahora está de moda, ¿no? Ya está usando la mandarín. Con cinganito. Muy bien. Bien. Hoy vamos a presentar el proyecto de el tingladito ya está hecho. Quiero felicitar aquí al estudiante Coaquira que nos ha mandado unos planos en 3D espectaculares. ¡Grande Coaquira! Hoy en la tarde, entonces, a más tardar mañana, lo vamos a entregar con nota para que alcanzó más o menos a 23.000 bolivianos con las cotizaciones que se ha hecho. La mierda. Es nomás, ¿no? Costoso, pero con los gas, calamita, todo eso. Entonces, tenemos dos planitos pendientes, ¿ves? Aquí lo vamos a completar. Nos faltaba la altura tanto de la parte trasera como la parte delantera. Después ha salido excelente esos planos, más el sustento que le hemos dado al proyecto. Hoy y mañana, a más tardar mañana, lo presentamos a la carrera y ojalá podamos hacerlo realidad con este curso. ¿Ya? Esa es la idea. Expertos en soldadura, ya Ariel me ha dicho que es G8, ¿no? Yo digo G8. Expertos en soldadura, entonces vamos a cortar, vamos a soldar. Ojalá con este grupo lo hagamos realidad, ¿ya? Nos va a ayudar muchísimo este tingladito porque con esa idea de querer estos bancos podemos subir ahí arriba, nuestros pupitres, y tener pupitres bipersonales que también, miren, son 270.000 bolivianos que están durmiendo en la carrera. El día viernes, jueves, si no me equivoco, estábamos hablando con el ingeniero Murillo. Y recién se acordó de que podía haber hecho algún proyecto. Casi. Y 270.000 durmiendo y todavía que nos digan, pues gaste. Porque estos bancos no son adecuados para acá, ¿no? No, los suscriptores. No entran las piernas. Totalmente. Peor si están 2 horas aquí, ¿no? Pero ya el próximo semestre, para bienestar de ustedes, ya posiblemente estrenando banquitos bipersonales. Bien. Cerramos paréntesis, entonces decíamos, estamos entrando ya a la segunda parte de la materia donde vamos a ver sistemas y nos vamos a concentrar en 4 sistemas que considero los más importantes: combustible, encendido, lubricación y arranque. ¿Sí? Esos 4 sistemas los vamos a ver en extenso y por ahí tal vez algún otro sistema adicional. Ahora, ¿cuál va a ser la metodología que vamos a aplicar? Cada sistema, o en cada sistema, vamos a incluir un método de análisis de fallas. Este creo que está vinculado con el análisis de árbol de fallas. ¿Ya? Podemos también aplicar algún otro método más. Por cualquier método se puede aplicar. La idea va a ser de que ustedes conozcan al sistema, la función, los componentes para aplicar cualquier tipo de fallas. ¿Cuál va a ser la forma de analizar la falla? A partir de Leikas. Yo Leikas les voy a mostrar una gráfica y ustedes van a determinar la falla. Y en función del método que les diga, resuelven el problema. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Entonces es bien importante que consideremos cuál es el funcionar de un sistema cualquiera, la que podamos ver cuáles son sus componentes, ¿de acuerdo? Y los tipos también que vamos a ver. Vamos a analizar en base a este contenido el sistema de combustible y hablamos de cómo se divide un sistema de combustible. Varios tópicos, varios puntos de vista.
pero dos de ellos vamos a considerar nosotros. Vamos a ver también el sistema de la nave, qué componentes tiene, sistema de combustible del motor, qué componentes tiene y a partir de dónde es del motor y a partir de qué componente es el sistema de combustible de la nave. O cómo se divide, cuál es la frontera, cuál es el componente que divide los dos sistemas de la nave y del motor. Hablaremos sobre el FCU, considerado como el cerebro del sistema de combustible, y el control de lectura que hemos hecho. Dos preguntas estaban vinculadas a ese componente. Finalmente vamos a hablar sobre algunas características del jet fuel y el análisis de fallas. Voy a hacer un par de ejemplos con cualquier falla que se nos pueda presentar y la forma como voy a resolver. Ustedes saben que si viene el examen previo, que hoy día me imagino que la mayoría entró, pueden bajar el informe de plataforma, ¿ya? Y también subirlo el próximo miércoles. Lo pueden subir a la plataforma también el informe. Está en el informe está para bajar de la plataforma Moodle y para subir también van a tener hasta el próximo miércoles hasta las 23:59, ¿ya? El próximo miércoles. Entonces, con esas aclaraciones vamos. El capítulo 28, el ATA 28, de cualquier modelo de motor, cualquier manual, además, salvo el SRM no toca este tema, porque el SRM ustedes saben que es un manual exclusivamente para reparación estructural, nada que ver con el sistema de combustible. Pero después, cualquier otro manual, no sé si ustedes me ponen un nombre, el Fine Solution Manual de relación de fallas, o el Wiring Diagram Manual, manual de diagramas eléctricos, no sé, el AMM, o el MEL, no sé, de pronto tal vez algún otro manual como es el manual de operaciones. Cualquier manual, a excepción del SRM, va a hablar del ATA 28. ¿De acuerdo? Y el manual de mantenimiento del avión, totalmente en cuanto a descripción de el sistema de combustible del avión en particular. Yo quiero familiarizarme con el sistema de combustible del 727, Boeing 727, ATA 28. ¿En qué manual? El manual de mantenimiento de la aeronave, o el Training Manual, el ATA 28, ¿sí? El ATA 28 no habla de esta parte donde vemos que hoy en día, más allá del jet fuel, que es el combustible ideal para lo que son motores a reacción, pero también actualiza de que hoy en día ya no solamente conocemos como avgas el combustible utilizado para motores recíprocos, sino también el famoso combustible, ya como es el caso de el 100LL, que es común para ustedes porque hemos podido ver de que ahora en los manuales dice el combustible para motores recíprocos es el 100LL, que es similar, sí, no, tampoco vamos a ver que este es un compuesto totalmente nuevo, diferente al avgas, no, simplemente una nueva nomenclatura. ¿Qué significa? El 100 significa el grado de performance y octanaje. LL significa un bajo contenido de plomo. ¿De acuerdo? El 100LL. Ahora inmediatamente bajamos al JET A1, que es el combustible ideal para motores a reacción y para motores turbo hélice. En nuestro medio conocido como el jet fuel, el jet A1 ideal, o con el mismo nombre de jet fuel, el combustible para motores a reacción, para motores turbohélice, ¿sí? Hay el caso del JP8 que está incluyendo, antes era el JP4. El JP4 ideal, similar al jet fuel, ahora es el JP8. Y finalmente, por ahí, este es de pronto el detalle por el cual yo puse esta diapositiva, los famosos biocombustibles. Porque ustedes sabrán que los combustibles de origen del petróleo ya tienen los días contados, sino los años contados, ¿sí? Estamos entrando en una crisis energética, pero muy fuerte.
Hay casos, no sé, si ustedes han podido leer en Venezuela, ya no se va a trabajar de lunes a viernes, se va a trabajar de lunes, miércoles y viernes, solo 3 días a la semana, por la crisis energética, ¿no? Por la crisis energética. Hace un par de semanas también, y tal vez un poquito más, a mí me gusta Viña del Mar. Estábamos viendo Viña del Mar, bueno, programamos una versión de Viña del Mar, y se un corte de aquellos en todo lo que es Chile, un apagón de energía eléctrica, lo cual hizo postergar, me enteré por ese lado, no por otro lado, del tema de Viña, que suspendieron todo. Pero esto de la crisis energética está fuerte, y de algún momento tal vez no nos sorprendamos que también nosotros estemos de alguna manera economizando energía. No sé, ojalá no sea el tema de suspender clases o suspender jornadas laborales. No quiero dice que lindo trabajar 3 días a la semana nada más, pero eso repercute en la economía del país. Entonces la crisis energética está muy fuerte. Nosotros nos vamos a concentrar en esto, el JA1, que viene a ser el famoso jet fuel. ¿Sí? ¿Alguna vez usted se ha preguntado cuánto cuesta el jet fuel acá en Bolivia o en el exterior? Menos. ¿Ya? En el caso nuestro, por ejemplo, en Bolivia, 4.57 bolivianos el litro. En el exterior estamos hablando de aproximadamente medio dólar y hasta $1 el precio de jet fuel. Nosotros con subvención, claro, pagamos casi el 60%, ¿no? 60% de lo que cuesta realmente. Les doy este tema el precio porque queremos apostar, por decirles algo, 1000 litros o 1000 galones o 2000 kilogramos, y tener una idea más o menos de cuánto sale el costo. Por ahí el tema del combustible. Después viene un poquito más abajo el tema del costo salarial de pilotos. Después viene el tema administrativo. Y al final el tema del costo del personal de mantenimiento. Cuando debería ser inclusive al revés, porque el tema de mantenimiento es fundamental en una aeronave. Ya, de combustible está bien, porque al final un avión sin combustible no funciona. Por ahí el tema de pilotos y técnicos es discutible. Pero el tema de administrativo que esté por encima de la parte técnica, me parece que no está bien el tema del trato al técnico de mantenimiento. En nuestro país, porque en otros países se le da mucho más valor al trabajo que hace el personal de mantenimiento, ¿sí? Bien, entonces, de alguna forma, el tema de los precios, que vale la pena también tener como criterio. ¿Cuál es la función de un sistema de combustible? La función del sistema de combustible es alimentar al motor, alimentar al motor de un volumen de combustible, conocido también más que volumen, con un porcentaje de volumen dosificado, dosificado en cuanto a la cantidad, es decir, cuánto de combustible el motor va a consumir. Esa es la función del sistema de combustible. Alimentar de combustible al motor. Y no solamente en el tema de un volumen dosificado, regulado, medido. No es lo cuanto sea, cuanto más combustible mejor, no. Tiene que alimentar del combustible necesario para el funcionar adecuado, de acuerdo al requerimiento y de acuerdo también a la exigencia del mismo motor, de acuerdo a la posición de las palancas, ¿sí? ¿Qué palanca controlará o estará conectado con el FCU? La palanca de empuje. ¿Sí? La palanca de empuje directamente conectado con el FCU, y es la primera instrucción que la tripulación le va a dar. ¿Cuánto de combustible necesita el motor? La segunda, ¿cuál es? La palanca de corte líquidos del motor. ¿Por qué? Cuando digo corte líquidos del motor, quiere decir que le vamos a dar la instrucción al FCU y a la válvula Chitov sobre todo para que anule el ingreso de combustible, ¿sí? Entonces, la cantidad en función al requerimiento del motor en sus diferentes performances. ¿En qué performance se pedirá o el motor pedirá más combustible? Take off. No hay dónde perder. Take off, o hay un climb de emergencia.
Climb de emergencia, ¿qué quiero decir? Ascenso de emergencia. Por ahí el tema de conjuntamente el TICAS cuando tienen que esquivar algún obstáculo o algún avión que está volando en contra, entonces reacciona aumentando el empuje. ¿Y cómo aumenta el empuje? Aumentando el combustible del motor. Más allá de dosificar entonces la cantidad de combustible y de acuerdo al performance del motor, el sistema de combustible va a tener componentes, va a tener accesorios que permita controlar, primero, la presión, segundo, la temperatura. O sea que no se puede inyectar, no se puede alimentar al motor con un volumen de combustible a cualquier presión, no, tiene que regular. No se puede alimentar al motor con combustible a cualquier temperatura, en cubitos de hielo, por ejemplo, tampoco. Tiene que ser controlado, tiene que ser regulado. Y el sistema de combustible tiene esos accesorios para controlar la presión. ¿De cuánto de presión estamos hablando? ¿Cuál es la presión normal de funcionamiento de un sistema de combustible motor a reacción? Estamos hablando entre lo que es 30 a 25 PSI. 30 a 25 PSI. ¿Cuál es la temperatura normal de funcionamiento de combustible? De 15 a 25 grados centígrados. Un poquito más tal vez. Estamos hablando entre lo que es unos 30 hasta 40 grados centígrados. ¿Ya? Ahora, ese es un rango que yo lo debo manejar. Yo no puedo desconocer cuál es la presión regular a este nivel de altura, a este nivel de semestre. No podemos desconocer o dudar. La presión de combustible, entonces estamos hablando entre 20 a 25 PSI. Poquito más, poquito menos, no importa, pero ese es el rango. De temperatura, entre unos 20 a 40 grados centígrados, lo normal. Por encima de eso, ya hay que el combustible necesita también refrigerar. Ah, no, pues una maravilla si trabaja a 80 grados centígrados, se va a evaporar ya en el depósito y al motor le llega combustible gaseoso y no hay necesidad de inyector. No. Imagínense, en el depósito se empieza a evaporar y el depósito tiene algunos elementos, componentes como las válvulas de ventilación que van a empezar a eyectar vapor, disipar combustible en su estado gaseoso. Y esa es una forma también de perder combustible. Entonces tiene que controlar el tema de temperatura. Ahora la pregunta del mío es ¿cómo enfría el combustible? ¿Cómo el sistema de combustible enfría al combustible si estamos con una temperatura de más de 40 grados centígrados, unos 60, 70, 80 grados? Y ahí vienen los intercambiadores de calor, los intercoolers. Y esa era la respuesta. El intercooler intercambia calor. Al lubricante lo refrigera y al combustible lo calienta o lo enfría. O viceversa. ¿Sí? Hay intercambiadores de calor que nos van a permitir calentar o enfriar el combustible. Entonces, de alguna forma, los intercoolers, el fuel heater, que es un calentador de combustible, la particularidad del fuel heater es ¿cuál? Aire de compresor. Que utiliza aire de los compresores. Aire caliente para calentar. Miren, calienta o enfría. Calienta o enfría. El sistema de combustible tiene esa gran virtud de calentar o enfriar el combustible de acuerdo a estos componentes o accesorios, de tal manera de que el FCU le va a llegar combustible con la temperatura moderada y con la presión que requiere. ¿Para qué? Para que pueda ingresar a la parte interna del motor. ¿Sí? Y hay aquí una parte bien interesante. Decía presión. ¿Y la presión cómo la mido en un sistema de combustible? ¿Será que se mide? No tiene. Si estoy hablando de entre 20 a 25 PSI, la presión normal, la presión de combustible regular, ¿cómo la mido? ¿Cómo se mide esa presión? Muchos me dirán, depende. ¿Por qué? Porque depende del FCU, depende de la válvula PND, para que tenga o no tenga un indicador de presión. Ustedes saben, porque ya me imagino que sí, hemos atravesado la materia de instrumentos, de que el indicador de presión de combustible no es común en un motor a reacción. 97% de motores a reacción
no tienen un indicador de presión de combustible. ¿Por qué? Por el FCU y la válvula Pirandus. Y estamos hablando de presión, pero es una presión que lo regula automáticamente el sistema, porque no voy a poder tener o no voy a tener un indicador en la cual yo pueda verificar o controlar el indicador de presión de combustible. Miren ustedes la paradoja. Les hablo de la presión, controla la presión, pero ¿cómo determino que la presión es correcta? A partir de el rendimiento del motor, N1, EPR, N2, y por qué no hablar de las temperaturas, TGE o TIT, que son los parámetros que de alguna forma me van a dar a entender de que el motor está funcionando correctamente y con una presión de combustible también en forma correcta. No, ni que hablar de la temperatura. ¿Tenemos un indicador de temperatura de combustible? Sí. Vamos a tener un indicador de temperatura de combustible. ¿Sí? El sistema de combustible entonces controla, dosifica y además alimenta de un volumen de combustible de acuerdo a performance del motor, exigencias del performance. Controla la temperatura, controla la presión y también finalmente controla ¿qué? Controla la contaminación del combustible. Con filtros. El filtro, cual sea el tipo, de tipo micrométrico, de tipo nominal, de malla metálica o malla de algún otro material compuesto, o inclusive hasta filtros de papel, de cartón, de acuerdo. Y eso que claro, en la aviación no lo vamos a utilizar, pero la existencia de este tipo de filtros es eminente, especialmente en automóviles. Pero un filtro al final, que va a tener la finalidad de ¿qué? De controlar y evitar que impurezas puedan circular en el sistema. En algunos casos, en algunos motores, cuando un filtro se obtura, no solamente se deriva el combustible por otras líneas. Derivar, digo, desviar el combustible, porque por un filtro obturado no se puede parar el motor, no se puede apagar, no puede dejar de funcionar el motor. Entonces, se deriva, el sistema tiene esa posibilidad. Y cuando hay un filtro tapado, también hay luces que nos avisan que está el filtro obturado. ¿Cómo se hace? Es un circuito que por la concentración de partículas metálicas se prenden luces que nos indican filtro de combustible obstruido. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Entonces, miren ustedes, eso es un sistema que desde mi punto de vista está completísimo. ¿Tiene que cumplir algunos requisitos? Sí, uno de los requisitos, suministro continuo, suministro suficiente de combustible, suministro que no debe ser interrumpida desde el momento que el motor funciona hasta el momento que se apaga. ¿Qué pasaría si se interrumpe el suministro? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Obvio, se apaga el motor. ¿Qué podría pasar si el suministro es interrumpido por segundos o existe intermitencia de suministro? No suministro. El motor va a empezar, inclusive, hay un concepto, a toser, dice. No tose, sino de pronto empieza a generar bajadas y subidas de empuje, bajadas y subidas de temperatura. Entonces, el motor tiene algún problema en cuanto a su alimentación de combustible, porque esto de que alimente continuamente y sin interrupción por más de un segundo o décimas de segundo que sea, perjudica en el funcionar adecuado del motor. El sistema de combustible, repito, uno de los primeros requisitos, suministrar combustible desde el momento que se prende el motor hasta que se apaga de forma continua. Un tercer requisito, ¿sí? Todo sistema de combustible hoy en día, a partir de lo que es precisamente el famoso, y esa era una pregunta de examen, pero lo dejaremos para su momento. F, Q y S. Hoy en día ya no tiene solamente un indicador de cantidad de combustible, sino todo un sistema. ¿Que mide la cantidad? Sí. ¿Que mide el desbalance? Sí. Que además balancea el combustible también y puede determinar el consumo de combustible de forma equitativa. ¿Qué es el FQS? Sistema de indicación de cantidad de combustible. Que mide la cantidad
mide el desbalance de combustible que puede haber en un avión y lo más importante, equilibra, elimina ese desbalance, balanceando los depósitos. O sea que ya en un avión, el desbalance por tema de combustible o por mal consumo de combustible se acabó con este sistema, porque este es un procesador, ya no solamente un sistema de indicación, indicador, elemento de acoplamiento, elemento de medición, elemento detector, ya no, es un procesador que determina desbalances, que balancea además si es que existe desbalances, porque el avión no puede volar así, con un depósito más pesado, ¿lo ve? Tiene que volar lo más equilibrado posible. Este sistema consigue que, y lo más importante, que determine inclusive en forma electrónica, en forma automática, el equilibrio de los depósitos, suministrando combustible de un depósito, luego de otro, en fin, determina el orden del consumo de los depósitos. Primero de las alas, luego del depósito central, va a ir equilibrando el consumo de combustible. ¿Sí? Entonces el sistema de combustible tiene esa virtud. Todos los depósitos deben tener bombas. ¿Qué tipo de bombas? No es la bomba Molotov ni mucho menos. ¿De qué bomba estamos hablando? Mecánica y booster. ¿Ah? ¿Qué bombas? Bombas de presión, sí. Bombas eléctricas, las famosas por aquí dijeron las bombas booster, denominadas también bombas reforzadoras. Y las bombas booster, las bombas reforzadoras, bombas auxiliares también se llama, su gran característica que son eléctricas. ¿Y en qué momento trabaja? ¿En todo momento? No. No. Para el arranque y para el arranque. Bueno. O en casos de emergencia. Muy bien. Las bombas booster. Y todo depósito debe contar con bombas, excepto los famosos depósitos exteriores o los famosos tic-tac que se dicen. ¿Por qué? Porque eso es en algún momento hasta, claro que es típico, normal, utilizar esos depósitos exteriores en la aviación militar, que cuando ya cumplen su misión, en algunos casos se deshacen de esos depósitos tic-tac. Imagínense con bomba booster más afuera. No tiene sentido, ¿verdad? No tiene sentido, ¿no? Entonces, tiene lógica esta parte. Bien, ahí está el caso del Boeing 787. Por ahí tiene el sistema FQIS más sofisticado. Y cumple todo lo que les hemos dicho. El Boeing 787. Que ya no tiene solamente un indicador de calidad, tiene un computador, tiene un procesador conocido como Fuel Quantity Indicator System, sistema de indicación de cantidad de combustible. ¿Ya? El Boeing 787, este es el caso. Tener un sistema de combustible de emergencia y que debe estar dispuesto de tal forma que todos los depósitos estén disponibles. O sea, ¿qué pasaría si un sistema, por X razón, el principal, tiene un problema serio? ¿Tiene que haber algún auxiliar? Sí. Cuando hablamos de válvulas de derivación, cuando hablamos de válvulas de desahogo, habilitan sistemas auxiliares, conductos auxiliares, para que el motor, repito, no se quede sin combustible en plena operación. Y no sé si a ustedes les ha tocado a ver algún video de catástrofes aéreas. Ningún accidente de avión se provocó porque el sistema de combustible falló o no había alimentación, no. O había fugas, pero fuga es otro tema. Es otro tipo de falla. ¿Me entienden? Que lo vamos a ver también en su momento. ¿De acuerdo? Entonces, el sistema de combustible siempre es constante. ¿Ya? No va a haber posibilidad de que el motor se apague porque no llegue combustible. La falla no es porque el sistema de combustible no, ¿qué les digo? No tiene la posibilidad de que el combustible llegue al motor, no. Puede haber otro tipo de fallas. No haber calculado la cantidad de combustible, el depósito se quedó sin combustible. Pero sin combustible no es lo mismo tener un sistema inhabilitado. El motor no funciona porque no había combustible en el depósito. No es porque no llegó el combustible al motor. El que no llegue al motor es difícil, porque repito, el sistema de combustible principal tiene alternativas para que el combustible llegue al motor. Ahora, que no tiene combustible es otro tema, que no quisiera que lo confundan.
¿De acuerdo? El que no tenga combustible por error de carguillo, por fuga de combustible, es otro tema. El sistema de combustible va a tener esa posibilidad de que el combustible llegue de forma normal o de forma irregular también por otros conductos. Las válvulas de derivación es uno de ellos que proporciona sistemas auxiliares de combustible. Poder tener la posibilidad de controlar la cantidad de impurezas, más allá de los filtros. El sistema de combustible tiene los filtros para controlar el ingreso de impurezas. Ahora yo les pregunto a ustedes, el mismo proceso de refinamiento que tiene YPFB, en este caso YPFB Aviación, para suministrar, para vender combustible, ¿tiene sus sistemas de control? Por supuesto que sí. Yo no sé si les he comentado acá el sistema de la membrana milipore, que si tuviésemos tiempo, un poquito de tiempo, a ver, podemos ver un par de videitos cortitos, tampoco son tan cortitos, entre 10 a 15 minutos, de cómo YPFB Aviación utiliza este sistema de la membrana milipore. ¿En qué consiste? Es un sistema que implanta en el alto, en cualquier depósito de combustible donde tienen sus plantas, YPFB Aviación utiliza este sistema que se llama, repito, sistema de la membrana milipore, que es una membranita con un compuesto químico, y con todo respeto siempre similar a la hostia, cuando uno comulga, igualito, el mismo color inclusive, de ese color, y que tiene una cápsula y todo un sistema para que el combustible atraviese esa membrana. Una vez que atraviese la membrana, ese combustible, por el grado de contaminación, se tiñe de un color. Puede ser café, puede ser rosado, puede ser negro, ¿por qué no? Y ese color, a partir de unas plantillas que se tiene, se puede determinar el grado de contaminación. Pero eso lo hace YPFB. Yo les pregunto a ustedes ahora, Alex está encargado de recepcionar el combustible de la línea BOR. Alex está encargado. Alex, necesito 1000 kilogramos de combustible. Alex y cada uno de nosotros podemos decir, voy a hacer el control de combustible hoy por el tema de impurezas. Sí, puede. ¿A partir de qué sistema? El sistema que a nosotros ya nos puede involucrar, que se llama Water Shell Detector. ¿En qué consiste este sistema? Water Shell Detector. Consiste en una jeringuita como la que yo estoy agarrando, como este bolígrafo, marcador. Una jeringuita de 5 ml, que en la parte de la parte inferior, ¿ya? No se instala un inyectable, o sea, una aguja. Se instala una cápsula. Una cápsula que más o menos, el Water Shell Detector tiene esta configuración más o menos, ¿sí? Es una jeringuita, les decía que en este sector, en el extremo, no se instala la aguja, sino otra cápsula, que es así, chiquitita, ¿ya? De plástico, 5 ml la cápsula, la jeringuita, y que yo puedo sacar combustible en un vasito esterilizado por una válvula de drenaje, o al final del carro cisterna, puedo extraer siempre con un recipiente esterilizado, o por lo menos totalmente limpio, porque ¿de qué sirve utilizar un recipiente que internamente esté con impurezas? Peor si tiene humedad. Entonces no voy a hacer una prueba adecuada. ¿Se puede hacer? Sí, podemos hacer ustedes. Antes de reposar el combustible, antes de que el combustible llegue al depósito, puedo hacer el control personalmente de este tipo de contaminantes. ¿En qué consiste? Esta cápsula, en la parte interna, tiene una membrana química, ¿ya? Ahí tiene una membrana. Cuando yo aspiro el combustible, los 5 ml, atraviesa toda esta membranita, que generalmente tiene un color amarillo, ¿ya? Amarillo tirado al blanco. O sea, es una especie de esponja. La cápsula internamente es esponja, con un compuesto químico que cuando atraviesa moléculas de agua, se tiñe de 2 colores. Se puede tener color verde, que indica 15 partículas por millón.
Si se tiñe de color azul, estoy hablando de 30 partículas por millón. Es decir, más allá de las partículas, ¿a dónde quiero llegar? De que si se tiñe esta membranita cuando yo succiono el combustible, se tiñe de azul, estoy hablando de un grado de contaminación no aceptable. Inclusive verde tiene contaminantes. Yo puedo reportar aquello. Tengo combustible que se quiere reportar con contaminantes. Se ha hecho la prueba Water Shell DT. ¿Estoy autorizado para hacer aquello? Sí. Si estoy a cargo de recepcionar el combustible, de hacer carguillos de combustible al avión, puedo hacer esta prueba en cualquier momento. No es que tengo que tener algún requisito, alguna autorización, no. Más aún si estoy a cargo de la empresa aérea en lo que es el carguillo de combustible. O sea que la empresa YPFB tiene sus propios sistemas para poder revisar el tema de las impurezas, que es la que más tiene que controlar este tema. Acuérdense el último problema que hubo del tema del diésel. ¿Se han enterado de que les vendieron a los de la alcaldía, entre comillas, diésel contaminado con agua? Entonces arruinó toda una gran cantidad de máquinas, maquinaria pesada por el tema del agua. Esto puede ocurrir en aviación, ¿por qué no? ¿Por qué no? El combustible se traslada desde diferentes puntos, llega a los aeródromos, aeropuertos, por conductos que puede filtrar humedad, que puede haber concentración de humedad. Por eso que la empresa YPF de Aviación tiene estrictos controles de impureza. Nosotros como línea aérea también podemos hacer ese control. Estos dos videitos, les repito, a ver si lo podemos ver la próxima clase, son cortitos, ¿ya? Tiempo es lo que más a veces prima.